Buenas noches, mi nombre es Juan David Morales Prilla y a continuación les hablaré sobre la migración. La migración es el cambio de residencia o de un lugar geográfico a otro, por ejemplo de un país a otro, que en este caso se llamaría migración internacional, de un territorio a otro, de un departamento a otro, de una vereda a otra. En estos casos se llamaría migración interna, ya que es dentro del país. Hay dos factores muy importantes que hay que tener en cuenta, dos palabras claves para entender muy bien el tema, que es la migración y emigración o emigrar. Que emigrar consiste en dejar el país de origen o lugar de origen para establecerse en otro. Y la migración es el desplazamiento de una población que se produce de un lugar de origen a otro destino. ¿Por qué se da la migración? La migración se da por una serie de factores que buscan mejorar las condiciones de vida y trabajo, como serían los factores demográficos y económicos, sociopolíticos y medioambientales. Desde el punto de vista sociopolítico, vemos que muchas personas son perseguidas, ya sea por su etnia, por su religión, por su cultura, por sus diferencias ideológicas. Vemos el caso desde el punto de vista religioso en Asia. Muchas personas allá son perseguidas porque por el simple hecho de que sean cristianas y tengan una fe diferente a las que normalmente se ve allá. También vemos en África, pero en África una de cada 6 personas, ¿sí?, son perseguidas. También vemos casos aquí en América, una de cada 12 personas son perseguidas por ser cristiana o por pertenecer a una fe diferente a la que normalmente se ve. Aquí vemos imágenes, si logramos ver imágenes de haitianos hace poco en las playas de Necoclí y Arboletes. Pararon ahí en estos municipios porque no tenían cómo continuar su transcurso hacia Centroamérica. Vemos los autores de página, eso lo respetamos mucho en cada imagen, está su respectivo link. Tipos de migración. Tenemos la migración temporal, que es cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un periodo de tiempo y después se regresa a su lugar de origen. También tenemos la migración permanente, que aquella es cuando el migrante va a estar en un lugar de destino de manera permanente o de por vida. También tenemos la migración forzosa, que es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan contra su vida, ¿sí?, ya sean situaciones por conflicto armado o los desastres naturales. Vemos la migración voluntaria, que es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por una voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida, pero no siempre es así, que los migrantes parten hacia otros lugares para mejorar sus condiciones de vida. No siempre es así, y más adelante les explicaré el por qué. Migración interna, como les dije inicialmente, es cuando el destino del migrante es dentro del mismo país. Migración internacional también es cuando el lugar del destino del migrante es en otro país diferente. Tenemos la migración individual, que es cuando es una sola persona. También tenemos la migración masiva, que es cuando son muchas personas. Los antecedentes históricos de Colombia en la emigración. Colombia ha tenido 3 olas diferentes de migraciones muy importantes. La primera fue hacia Estados Unidos, que fue en los años 60, ya sea por situaciones económicas, por factores económicos, los cuales no habían, como les digo, no habían posibilidades de conseguir empleo. La posibilidad de conseguir empleo era muy difícil, el aumento salarial o los ingresos no eran los adecuados como para subsistir, y de alguna medida también por razones políticas relacionadas con las amenazas de conflictos armados, al margen de la ley. La segunda ola fue hacia Venezuela, que fue en los años 70,
Y la tercera, vale, la más importante, que ni sumando los emigrantes que fueron a Estados Unidos y Venezuela, logran superar a la ola de emigrantes que fueron hacia España en los años 80 y 90. Ventajas y desventajas. Las ventajas, una de las ventajas más importantes que tienen los migrantes es que mejora la calidad de vida, ¿sí? La mayoría de los migrantes buscan aumentar las condiciones de vida estándares, pero no siempre es así. Hoy en día vemos nuestro país vecino Venezuela, vemos casos en las noticias de venezolanos robando o matando. Entonces no siempre es así que los migrantes, ¿sí? Cambian de lugar solo para mejorar sus condiciones de vida, no. También negativamente, pues no siempre es como buena idea, ¿sí me entiende? Tenemos los contactos con nuevas culturas, expansiones de conocimiento, viajar o emigrar, ¿sí? O emigrar de un país a otro da la oportunidad de conocer nuevas culturas, nuevas gastronomías, nuevos medios de transporte, nuevos modismos, nuevas tradiciones, incluso superar las barreras idiomáticas, que es lo más importante que debe tener un migrante a la hora de cambiar de país o de lugar. Tenemos las desventajas, la xenofobia y barreras culturales. Vemos muchos casos de países que no son hospitalarios con los migrantes, ¿sí? Hay muchos migrantes que son discriminados racial o por comentarios xenofóbicos, ya sea por su país de origen o por su cultura, ¿sí? Son discriminados, por así decirlo, simplemente por tener algo diferente a lo que tienen el país en el que van a migrar. Barreras idiomáticas. Si se opta por migrar hacia un país con un idioma distinto a la lengua materna, resulta elemental conocer al menos los conocimientos básicos de dicho idioma. Por ello, las recomendaciones, lo más recomendable es conocer como que los términos más elementales para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo los saludos, ¿sí? Las expresiones de cortesía diarias, que si voy a la tienda a comprar ya debo saber las frases básicas para realizar una compra. ¿Cómo resolver la migración? La OIM, que es la Organización Internacional para los Migrantes, ellos sugieren algunas pautas que se pueden tener en cuenta para solucionar la migración. Y una de las primeras y más importantes, ¿sí?, es que los países deberían promover la la educación y las oportunidades de empleo, y recibir los impulsores de la migración forzosa, permitiendo así que las personas elijan entre quedarse o emigrar. Este tema de migración es muy importante, ya que eso es dependiendo de la situación económicamente, porque son los factores, económicamente es el factor más visto en general en todo el mundo, de que las personas tienden a emigrar de su país, porque la condición económica de su país no es la mejor como para subsistir. Entonces, ¿qué hacen estos? Pues cambiar de lugar, cambiar de país. Entonces, ¿qué dice la Organización Internacional de Migrantes? Que lo primero que deben de hacer es que el propio país, el gobierno, pues tenga leyes, ¿sí?, y tenga más oportunidades de empleo para sus ciudadanos, no solo de empleo, también de educación. Muchas gracias.